Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que calcularemos el campo gravitatorio en un punto, en concreto en este punto A, debido a esta distribución de masas. Espero que os sirva. Bien, lo que nos dice este problema es que calculemos la intensidad del campo gravitatorio en este punto A y hay otro apartado adicional que dice si colocamos una masa de 5 kilogramos en el punto A, ¿cuál sería la fuerza que sentiría esta masa? ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre que nos pidan calcular la intensidad del campo es pensar qué le pasaría a un cuerpo si lo pusiéramos aquí, ¿sí? Es decir, pensar el apartado B antes que el A, ¿sí? Lo más lógico es pensar que, claro, dos cuerpos por el simple hecho de tener masa se están atrayendo, ¿sí? De manera que si nosotros ponemos una masa aquí y nuestra distribución de masas está toda a la izquierda de este cuerpo, lo más lógico sería pensar que este cuerpo se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? De manera que en el vector del campo gravitatorio la parte X debería ser negativa. Luego, para la parte Y es fácil de pensar también. Si os fijáis, hay dos masas que están en el eje X, ¿sí? Están centradas en Y igual a 0, que son la masa 2 y la masa 3. De manera que no van a tener componente en el eje Y, de manera que no van a afectar. Las únicas dos que van a afectar van a ser la masa 1 y la masa 4, ¿sí? La masa 1, si os fijáis, tiene una masa de 100 kilogramos, mientras que la masa 4 tiene una masa de 1000 kilogramos. Es cierto que la masa 4 está más lejos del punto A que la masa 1, pero al tener más masa la cuarta, sería lógico también pensar que el vector del campo gravitatorio en el eje Y va a ir hacia abajo, ¿sí? Pero esto ya lo veremos. Lo que no puede pasar en ningún momento es que se vaya a la derecha, ¿sí? Eso sería un resultado muy extraño. Dicho esto, podemos empezar. Bien, como ya sabemos, el campo gravitatorio la intensidad del campo gravitatorio en un punto, debido a una distribución de masas, es la suma de cada componente, es decir, de todas las masas, ¿sí? Entonces será la G de la primera masa más la G de la segunda masa y así consecutivamente. Como tenemos 4, habrá 4 vectores. Bien, y ahora yo lo que hago normalmente es prepararme esto bien. Sabemos que G puede estar escrita de dos maneras. O bien así, r al cuadrado, donde este radio es desde la masa hasta el punto que queremos calcular, y luego por el vector unitario que va de... Si ponemos el menos, estamos diciendo que el vector ya lo estamos teniendo en cuenta, por lo tanto sería el vector de 1 hasta A, ¿sí? Por ejemplo, si calculásemos el de la masa 1, sería el vector que va de aquí hasta este punto de aquí, ¿sí? Entonces lo voy a simbolizar como 1A, ¿vale? Y el que yo uso normalmente, que me es más intuitivo, por eso ahí me he liado un poco, es quitando ese signo y dándole la vuelta a este vector de aquí. De manera que nos queda G por la masa, en este caso sería la masa 1, ¿vale? Si pongo aquí un 1, tendría sentido poner la masa 1. Por el radio 1 al cuadrado, 1 por el vector unitario que va desde A hasta 1, ¿sí? Vector unitario. Nunca nos olvidemos de eso. Vale, yo voy a utilizar esta forma aquí, pero ya digo, es lo mismo teniendo en cuenta que el vector va en otro sentido. Lo hago así porque me es más sencillo pensar que si yo pusiera una masa en este punto de aquí y me olvidase de las otras, ¿sí? Solo me centrase en esta masa de aquí, en la masa 1, el vector que sentiría sería en esta dirección, ¿sí? Es decir, iría así, de manera que sería de A hasta el punto 1, ¿vale? Pero bueno, que lo podéis hacer de ambas maneras. Bien, entonces una vez tenemos esto, lo que podemos hacer es escribirlo para nuestra ecuación, ¿sí? Sería G por la masa 1 partido el radio 1 al cuadrado por el vector unitario que va desde A hasta 1 y así todos. Lo pongo en cámara rápida.
Bien, y una vez tenemos esto, yo lo que suelo hacer para no liarme con tantas g's es sacar factor común. ¿Sí? Saco factor común g y me queda lo siguiente. Bien, una vez tenemos esto, simplemente lo que hay que calcular son estas dos cosas, principalmente. ¿Sí? Entonces lo que hago yo es calcularlo por separado y luego meterlo en esta formulita que tenemos. Bien, empezamos por el 1. Radio 1 y nos miramos el dibujo. El radio 1 es esta distancia que hay aquí, ¿sí? Entre estos dos puntos. Si nos fijamos, hay un cateto que mide 4, otro que mide 3, por tanto, por Pitágoras, esto mide 5 metros, ¿vale? Si no, bueno, es cuestión de trigonometría. Esto mide 4, 3, hipotenusa 5. Bien, tenemos el radio 1, que son 5 metros, y luego este vector de aquí es unitario, lo que quiere decir que es lo mismo que el vector que va desde A hasta 1 dividido entre el módulo 1. ¿Sí? El módulo de este vector es el 1. Por tanto, primero calculamos el vector. Nosotros queremos el vector que va desde A hasta 1. ¿Sí? Y ya sabéis que si nosotros, por ejemplo, queremos el vector AB, lo que hacemos es B menos A. ¿Sí? Pues aquí lo mismo. Si queremos el vector que va desde A hasta 1, será 1 menos B. Entonces, ¿dónde está la masa 1? Está situada en el punto 3, 4. Pues la posición 3, 4 menos la del punto A, que es el 4, 5, 6, 6, 0. Espero que se entienda. Y ahora dividimos entre el módulo. Y esto nos quedará 3 menos 6, nos queda menos 3, partido entre 5, pues menos 3 quintos. Y luego 4 menos 0 nos queda 4, dividido entre 5. Perfecto, ya tenemos la primera parte. Pues habría que hacer esto para todas las masas que tenemos. El radio 2 será desde esta masa hasta este punto, o sea 6, porque es una línea recta, 6 metros. Y luego este vector unitario será igual que antes, el vector que va desde A hasta 2 dividido entre su módulo. Y si seguimos como antes, primero será la posición de la masa 2, que si volvéis veréis que será el 0, 0. Y le restamos el punto hacia donde tiene que llegar, 0. O sea, 6, 0. Y dividimos entre 6. De manera que esto nos queda 0 menos 6, nos queda menos 6 arriba, dividido entre 6, es decir, menos 1. Y 0 menos 0 nos queda 0, dividido entre cualquier número, nos va a quedar 0. Para ir comprobando que estos vectores tienen sentido, es tan sencillo como, por ejemplo, fijarse en este, ¿no? Y decir, si pusiéramos una masa en este punto A, lo que tendría que pasar si únicamente existiera esta masa 2 es que se dirigiera hacia la izquierda. Entonces eso se tiene que ver reflejado en el vector unitario. ¿Sí? El vector unitario es menos 1, 0. Es decir, no se mueve en el eje Y y en el eje X se está moviendo hacia la izquierda. Y además tiene módulo 1 este vector. De manera que está correcto. ¿Sí? Podéis hacer lo mismo para este y veréis que tiene sentido. Así que seguimos con el resto de cosas. Lo pongo si queréis un poco a cámara rápida, si no os aburro tanto, pero sería hacer lo mismo. Bien, y una vez tenemos hecho esto, lo dicho, lo sustituimos en nuestra fórmula de antes, en esta de aquí. ¿Sí? Pongo otra vez a cámara rapidita, pero bueno, sería simplemente sustituir. Bien, y ahora lo que haré será calcular, digamos, estos números por cada una de las componentes del vector y luego sumar las componentes x con las x y las componentes y con las y. De manera que si hacemos esto, si lo hacéis con la calculadora, os debería quedar en la componente x este número de aquí aproximadamente. No he dejado la fracción porque queda un número bastante feo. Y aquí menos 4,8. Y ahora si multiplicáis por el
Bueno, lo voy a poner más explícito. Si ponéis aquí el 6,67 por 10 a la menos 11 y multiplicáis por este vector de aquí, que son menos 44,51 menos 4,8, nos queda que el campo gravitatorio en el punto A tiene por componentes las siguientes: menos 2,96 por 10 a la menos 9 en el eje X y menos 3,2 por 10 a la menos 10 en el eje Y. Y todo esto tiene unidades de metros por segundos al cuadrado, porque la intensidad gravitatoria es una aceleración. Y una vez tenemos esto, ya habríamos acabado el apartado A. Pero si nos fijamos en el B, nos dice: si colocamos una masa de 5 kilogramos en el punto A, ¿cuál sería la fuerza que sentiría? ¿Sí? Obviamente esta fuerza será de tipo gravitatorio y, como os decía al inicio, si os habéis fijado, nos queda negativos ambas componentes. Esto puede ser que esté mal el valor, pero debería tener sentido porque ambas son negativas y debido al razonamiento que hemos hecho antes, tiene sentido. ¿Sí? Parece que tenga sentido. Entonces, en el apartado B nos dicen: ahora ponemos una masa de 5 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza que va a sentir? ¿No? Nosotros sabemos que G, por definición, es la fuerza gravitatoria entre la masa que está sintiendo esta atracción gravitatoria. Pues si ordenamos esto, la fuerza gravitatoria debe de ser m por g. ¿Sí? Entonces, esta g la tenemos con carácter vectorial, lo cual está genial. Y esta masa son 5 kilogramos. Así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por ella. De manera que nos quedará 5 por esto de aquí. Y el resultado será menos 1,48 por 10 elevado a menos 8. Y como componente Y tendríamos menos 1,6 por 10 a la menos 9 y todo esto en newtons. Ahora bien, si queremos saber cuál será el módulo de esta fuerza, es decir, no queremos saber la dirección, sino únicamente el módulo de este vector, pues simplemente tenemos que hacer como con cualquier vector. Si a nosotros nos daban el vector 4, 3 y decíamos que esto era el vector, yo qué sé, C, pues lo único que hacíamos para calcular su módulo era hacer la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿no? Y esto serían, pues en este caso, 5. ¿Sí? En este caso es lo mismo, lo único que los números no son 4 y 3. ¿Sí? Pues bien, hacemos la raíz cuadrada de menos 1,48 por 10 a la menos 8, todo ello al cuadrado, y le sumamos menos 1,6 por 10 a la menos 9, todo ello al cuadrado, y aplicamos la raíz cuadrada, y esto nos sale más o menos de 10 a la menos 8 newtons. Y este sería el ejercicio, espero que os haya servido. Próximamente subiré un ejercicio igual que este, pero calculando el potencial gravitatorio, que es básicamente más de lo mismo. Y la única ventaja que tiene el potencial es que no es una magnitud vectorial, es decir, no hay que calcular estos mu sub r a 1 ni cosas así. Así que espero que os haya gustado. Cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.